Hay muchos utensilios, algunos de barro, ¿cierto? Algunos de oro, algunos de plata, algunos de madera. ¿Por qué el Señor de pronto en este pasaje bíblico hace referencia a utensilios de diferentes tipos? Porque según la necesidad se le da el uso a las cosas. Porque de pronto si hubiésemos tenido una carretilla de barro, ya se hubiese roto. De pronto con el tiempo, el uso, llevarla acá, ponerla allá, se tropezó, se cayó, de pronto se podría quebrar, pero de pronto la de madera era más apropiado para ese uso. Así también nosotros, hermanos, jóvenes, adultos y aún ancianos que estamos aquí en la presencia del Señor, somos vasos, vasijas, utensilios para el servicio del Señor. Con la ayuda del Señor, en esta noche, en estos minutos que el Señor nos permite compartir su palabra, vamos a hablar del Señor Jesús, porque es el ángulo, ¿cierto? La piedra angular, el principio para nosotros estar aquí reunidos es que el Señor Jesús vino, murió, resucitó en rescate de nosotros. Del Señor Jesús y su propósito en mí, su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermano, dígalo usted allá. Jesús y su propósito en mí. Amén. Entonces, el Señor Jesús es un ser inexplicable por su grandeza, por su amor, por su poder. Pero Él, en toda esa grandeza, en todo ese poder, eso cuando nosotros expresamos que es omnipotente, que es omnipresente, Dios tiene todas esas cualidades muy grandes que resaltan a lejos de cualquier otro ser o de cualquier persona o de cualquier invento, de cualquier ciencia, de cualquier científico. Pero Él tiene un propósito elaborado de acuerdo a cada uno de nosotros para ejecutarlo en nuestra vida. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted está prestando atención? ¿Está atento? Gracias a Dios estamos aquí. Disfrutémonos. Como les digo yo a mis estudiantes en la universidad, ya usted está aquí, pagó el semestre, tiene estas 2 horas, está en clase, vamos a gozar, en estos momentos vamos a gozarnos con el Señor. Ya estamos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos vamos a distraer? ¿Para qué vamos a hacer otras cosas si ya estamos aquí? Entonces, el Señor tiene un propósito elaborado de acuerdo a cada uno de nosotros para ejecutarlo en nuestra vida. ¿Cómo así, hermano David? ¿Cómo así? Sí, Señor. El Señor Jesucristo es el que traza el propósito en tu vida y en la mía. Aún, querido amigo, si tú dispones tu vida al servicio del Señor, tu vida la entregas a Dios, Dios elaborará, tendrá su propósito en ti. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si ya no vivo yo, si ya yo estoy muerto, yo no tengo propósito. Yo no tengo propósito. ¿Sí? Meditemos y pongámosle toda la lógica, todo el conocimiento a esta reflexión de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, en el libro, la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ¿sí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, el que debe hacer el propósito, o el que hace el propósito, el que escribe el propósito, el que da los lineamientos, es el Señor Jesucristo para mi vida y para tu vida. Recordemos, hermano, el título
mencionamos Jesús y su propósito en mí. Tengámoslo ahí siempre presente. Entonces, si el Señor Jesús elabora un propósito en mí, yo debo tener siempre presente y estar consciente que no voy a alterar ese propósito que Cristo tiene en mí. Ni el mundo, ni voy a permitir que el mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? Ni lo ancho, ni lo angosto, ni nada creado, me aparte de ese propósito que tiene Dios en mí. Y el propósito principal que tiene Dios en ti y en mí, hermano, hermana, amigo, amiga, es la salvación de nuestra alma y hacernos vivir aquí en la tierra en armonía con Él, en amor, en paz, en santidad, en poder, en bendición, hermano. Amén. Entonces, mis hermanos, ese propósito que Dios, ese propósito que el Señor Jesús tiene para mí, tiene en mi vida, yo debo tratar al máximo de que se pueda cumplir. ¿Sí? No es con fuerza, no es hacer fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama a usted, el Señor me ama a mí. El Señor nos ama y nos ha llamado a los que nos ha permitido o a los que nos permitió, a los que nos llamó en nuestra juventud. Querido joven, adolescente, niño aún que estás aquí, quiero decirte o recordarte que el Señor no te ha llamado para que te comportes como un viejo, como a veces lo dice uno así popularmente, o como un anciano, no. O para que no viva las experiencias que un joven debe vivir, que un niño debe vivir, que un adolescente debe vivir. No. De lo contrario, el Señor nos ha llamado a esta edad, es para que esta edad la disfrutemos en plenitud, pero con Cristo Jesús. Amén. Amén. Usted sabe cuántos adolescentes, si usted se va de pronto por allá a la 44 o a esos alrededores, cuántos adolescentes varones y adolescentes mujeres están hoy día allá tirados en una carretera o haciendo cosas que son bastante, de pronto uno lo mira así como bastante desagradables. Y que Dios, el soberano Dios, el Señor Jesucristo, se haya placido de tenerte a ti y a mí aquí así bien cambiaditos, limpiecitos, delante de su presencia para llenarnos del poder de su Espíritu Santo y darnos grandes bendiciones en esta noche. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo grande? Es algo importante. Lo que pasa es que a veces nosotros nos volvemos y medimos casi siempre pues, de lo que vemos y de lo que tenemos y de lo que nos rodea. Y entonces no contextualizamos que existen personas que están un poco peor que nosotros, que están mal, que de pronto no tienen esperanza siquiera, ¿sí? Que de pronto están hundidos, ¿sí? Que no hay una voz de aliento, que ellos no tienen en su pensamiento, en su sentir, en su corazón, no tienen a Dios. Pero nosotros, nuestro corazón está lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Y así debe ser, querido joven. Así debe ser, que el propósito que el Señor Jesús ha trazado para ti, ese es el propósito hermoso que Dios ha trazado para ti, tú debes hacer que se cumpla en tu vida. Tú debes hacer que se cumpla en tu vida, porque el Señor Jesucristo, vamos a poner un ejemplo, de pronto el Señor Jesús traza esas líneas que usted ve allí. Y ese es el propósito de su vida, que el Señor ya trazó algo hermoso para llevarlo. Pero usted puede desviarse, usted puede inclinarse. Hermano, pero ¿qué puede hacer Dios más de lo que ha hecho en mí? Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas que tú aún ni siquiera imaginas. En el ámbito y en el contexto donde tú menos lo piensas, donde tú creas, Dios hace milagros. Dios obra poderosamente. Dios respalda su palabra. ¿Sí? Dios saca hombres y mujeres al ministerio, a su santo ministerio, al servicio, a que sean músicos, a que sean cantantes. ¿Sí? Dios transforma tu vida. ¿Tú crees que ese Dios que nos puede salvar, ese Dios que transformó el agua en vino, a veces vemos como
Ese pasaje se toma mucho como en chanza, como en chiste de transformar el agua en vino. Pero eso es un pasaje impactante si nosotros meditamos en el poder de Dios. Porque el agua, cierto, el agua es mineral y el vino viene de la vid vegetal. Usted está conmigo, usted me está siguiendo. Es transformar de mineral a vegetal. En un instante. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos para nuestra vida tener que ese Dios que hizo ese milagro tan grande, que transforma el agua en vino, que haya transformado nuestra vida por completo, de una vida de mundanalidad, de una vida de pronto de complicaciones, de una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús, una vida llena del poder del Espíritu Santo, que nos trajo de esa vida terrenal a una vida espiritual? Amén. Pero nosotros debemos seguir en esa línea, en eso que Dios nos permite tener. No es que te sientas como un anciano. No es anciano que ahora te sientas como un joven, que debes sentirte como un joven, o hermano adulto que te debes sentir diferente. No, Dios nos permite vivir a nosotros estas etapas de nuestra vida, pero en plenitud con Él, disfrutarlas con Él, gozarlas con Él. Pero nosotros debemos hacer o ayudar o poner de nuestra parte para que ese propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Porque si usted desvía el propósito de Dios, Dios no nos tiene a nosotros aquí a la fuerza, hermano. Hermano, mire, uno a veces, mira, yo conozco a Jesús desde hace años, nos conocemos Jesús. Desde antes de ser cristiano, pues los movillas por aquí en los fundadores y yo también los fundadores. Jesús, me hablaban también de Jesús antes de convertirse aquí en fundadores, estar aquí en fundadores. Jesús. Y el Señor, ¿cómo nos cambia, cierto? ¿Cómo el Señor cambia nuestra vida? Usted nos ve ahora, hermanos. Soy un joven muchachito de aquí de 2 cuadras hacia allá y 2 hacia acá. Hermano, pero hermano David, ¿eso qué importa? Sí importa, hermano, porque cuando yo tenía 16, 17 años, 18 años, que estaba comenzando a llegar a la iglesia, mataron 2 jóvenes que jugaban conmigo allí. Metieron preso a muchos. Y que el Señor, y estaba yo con ellos, yo jugaba trompo, no sé, ¿sí? Futbolito. Imagínense, yo era de los que pasaba, cuando estudiaba en la tarde, pasaba toda la mañana jugando fútbol en una cancha, con ellos, con los mismos, con esos que mataron, con esos que metieron preso en su momento. Y que el Señor de ellos me haya escogido a mí, hermano, eso es muy grande. Eso es muy grande, hermano, y que Dios me haya permitido tantas cosas, hermano, pero yo no se lo digo por vanagloria, yo se lo digo para que usted note que ese Dios poderoso hace cosas reales que son de aquí mismo. No le estoy ya hablando de fantasías o de que me contaron, es que yo las he vivido, ¿sí? Es que yo sé que ese Dios que nosotros estamos predicando es un Dios todopoderoso. Es un Dios joven que te va a ayudar a resistir la tentación. Y si Dios sabe que tú no resistes esa tentación, Él te va a dar la fuerza para salir corriendo, para salir huyendo, ¿sí? Pero tú y yo debemos ponernos ahí en la brecha de ese propósito que Dios tiene contigo y ese propósito que Dios tiene conmigo. No nos podemos desviar. No nos podemos desviar. Oye, querido hermano, oye, Emel, Jesús, mis hermanos que están aquí, Saray, el propósito que Dios tiene en tu vida es hermoso. No dejes que nada lo aparte de ti. No dejes que nada creado, no dejes que el mundo, no dejes que nada, que la concupiscencia, que nada te aparte de ese propósito hermoso que Dios tiene contigo. No esperes una convención. No esperes un campamento. No esperes nada, ningún evento extraordinario, porque el extraordinario es Dios y Él está aquí en esta noche y te quiere llenar con el poder del Espíritu Santo para ayudarte a seguir caminando. No te voy a mentir,
Pueden venir problemas, pueden venir tentaciones, van a venir dificultades, pero el poderoso Dios que estamos predicando en esta noche te ayudará a vencer, te ayudará a salir adelante. No vamos a desviar nuestro camino. ¿Sí? Nosotros vamos a buscar el poder y la unción del Señor. Estamos aquí, hermanos. Estamos aquí en la presencia del Señor. Esto no puede ser un culto más. Esto no puede ser un culto más. Esto tiene que ser el culto. El culto donde se siente la presencia de Dios. Y yo me lleno del poder del Espíritu Santo, porque yo soy el que necesito de Dios. Álvaro me decía: no, hermano David, está como vacío. Yo le decía: sí, el festival, uno por molestar dice ciertas cosas, pero es que el Señor tiene aquí a que Él quiso tener aquí. Y si yo estoy aquí es porque yo necesito esta palabra de Dios para seguir adelante en su presencia. Amén. Hermano David, ¿qué usted quiere decir? Que el que no está aquí no necesita. Sí necesita, pero el Señor le dará la palabra en su debido momento. Este momento es el mío y yo me lo voy a gozar con el Señor. Amén. Y yo me voy a llenar del poder del Espíritu Santo esta noche. Yo me voy a acercar más a Dios. Yo voy a obrar, a hacer lo que tenga que hacer para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Hermano, son muchas cosas. Uno se pone a contar testimonios y de pronto, como dice nuestro pastor, en forma hasta jocosa, que si yo le cuento, usted no me cree, y como no me cree, no se lo voy a contar. Pero hermano, yo he visto, y yo me imagino que Jesús también, porque conozco a Jesús de cerca y hago referencia a Él porque también es ingeniero, porque somos como casi, no de la misma edad, pero sí contemporáneos por allí, y hemos vivido cosas juntos aquí en la congregación sirviéndole al Señor. Jesús y el Señor obra y hace milagros en la computación, en los computadores, en una cosa que uno está apurado y uno le dice: Señor, usted cree. Por eso le digo que puede sonar exagerado, pero yo me he visto en situaciones complejas que yo he dicho: ya esto no tiene, y los compañeros me han dicho: ya. Pero yo le he dicho: Señor, no nos vas a dejar avergonzados aquí, Señor. Ese no es tu propósito en mi vida, que yo quede avergonzado. Hermano, yo no sé cómo hace el Señor, porque yo no tengo explicación. Yo creo que los milagros no tienen explicación, pero el Señor obra poderosamente y nos vamos victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, son muchas cosas, hermanos, que uno se pone a contar eso. Yo hablaba con Saúl. Saulito, presidente de jóvenes aquí como 3 o 4 años, 4 vigencias. Hoy, por la gracia de Dios, pastor, pero cuando él no era pastor hablábamos. Él me decía: David, hablamos entre los dos: David, hay que ser muy agradecidos con Dios. Yo le decía: sí, Saúl, hay que mantenernos muy humildes. ¿Por qué? Porque él decía: David, nosotros quiénes éramos, quién nos conocía a nosotros. Y hoy el Señor nos pone en alta estima, David. El Señor, mire, el Señor le permitió a Saúl y a mí, cuando él no era pastor, no, hoy día es pastor, ser líderes de comités distritales, a nivel distrital. Hermanos, nosotros todavía estamos en comité distrital, gracias a Dios, sirviéndole. Pero esto por la gracia de Dios. Pero yo, ¿por qué se lo menciono en esta noche, hermano? Para que usted vea la grandeza de Dios, que Dios hace en uno, ¿sí? Porque uno se pone en las manos de Él. Sí, porque uno se humilla ante Él. No es para sacar pecho. De pronto eso usted lo está escuchando hoy. Ya yo tengo más de 6, 7 años de estar allí, de estar trabajando de pronto a nivel nacional con la iglesia, de estar sirviéndole al Señor. Tengo más de 7 años ya de estar sirviendo a nivel nacional. ¿Pero eso por qué? Por mí. ¿Usted cree que no hay personas mejores que yo? Las hay en montón, pero ese Dios que no hay superior a Él, que no hay nadie mejor a Él, se plació y dijo: eres tú, me vas a servir, y ese es el propósito que yo tengo para tu vida, y si tú lo sigues, allá adelante vas a seguir.
Y ahí así te va a ir, y así te voy a bendecir, y vas a tener esto y lo otro, porque Dios trazó su propósito para mí, y así lo trazó para ti. Créelo, hermano. Apropiate de esas promesas de Dios. Es que Dios no miente. Dios tiene un propósito hermoso en tu vida. No, hermano David, que yo no lo veo, ¿cuándo lo voy a cumplir? Aquí está la presencia del Señor, pregúntaselo a Él. Llénate de Él. Es Dios el que puede obrar. Es Dios el que puede construir tu vida. Ay, el Señor lo dice en su palabra: en vano ver a la guardia. ¿Cierto? Si el Señor no guarda la casa, usted puede poner lo que usted quiera. Pero si el Señor no guarda la casa, se meten los ladrones, se meten los malos y destruyen lo que está por dentro y aún lo que está por fuera. En vano los edificadores construyen, ¿cierto? Si no está el Señor allí construyendo. Entonces, hermano joven, hermano adulto, hermano anciano, niño aún que estás aquí, vamos a poner nuestra vida en el mejor constructor, en el mejor arquitecto. Ese no se equivoca. Ahí no hay pierde, hermanos. Es que el Señor Jesucristo es tan grande y tan poderoso y tan bueno con nosotros, que nos dice: ven y pon tu vida en mi mano y yo voy a construir tu vida. Y tienes algo certero, es que yo no me equivoco. Lo que yo hago es perfecto, ¿sí? Y Él nos invita a vivir de bendición en bendición. Amén. Amén. Y hermano, no piense que es una frase de cajón. Es una frase real y certera. Esto es real. Esto de vivir en bendición es real, hermano. Es real como usted no se lo imagina. Y que Dios nos lleva a nosotros a lugares grandísimos. Hermano. Ay, hermano, joven. Aquí hay muchos jóvenes que uno, cuando yo era presidente de jóvenes, de pronto trataba de regañarlos. Ya hoy día no, ya eso no luce siquiera. Tratábamos de aconsejarlos. Ya hoy día es: llénate del poder de Dios y que Dios guíe tu vida. Joven, llénate del poder de Dios. Niño, llénate del poder de Dios. Darío, llénate del poder de Dios. El Señor Jesucristo tiene un propósito hermoso en tu vida, Darío. Aquí hay jóvenes de los cuales el Señor en esta noche los recuerda con agrado y les recuerda: tengo un propósito hermoso en tu vida. Tengo un propósito hermoso para ti. No te preocupes. Tú crees que está empolvado. Tú crees que yo me he olvidado, que yo te he descuidado. No, yo sigo aquí. Aquí está el propósito. Ven a llenarte del poder del Espíritu Santo. El propósito sigue intacto. Querido joven, cometemos errores. No somos perfectos. No somos perfectos. Estamos en el camino tratando de caminar con el Señor, con errores. Nos equivocamos, nos tropezamos, pero aquí está el que nos limpia de todo pecado, el que nos guarda de toda maldad, el que nos protege, el que nos restaura, el que nos levanta si hemos caído, si hemos tropezado. Pero a veces me da dolor cuando me cuentan: no, que este joven que falló, cayó y hoy está rebelde. ¿Acaso David, cuando quedó al descubierto su pecado, que él de pronto a su conciencia llegó que había fallado al Señor, él corrió a ponerse rebelde? Él corrió, fue a la presencia de Dios y se metió en ceniza y se humilló y se quitó la ropa de rey y se quitó lo que... Hermano, joven, adulto, anciano, quítate lo que tengas que quitarte. Eso que tienes, esa corona que tú crees que tienes, esa grandeza, lo que sea, eso vamos a ponerlo en los pies de Cristo para que Cristo nos limpie, para que Cristo nos lave y podamos vivir de hoy en adelante en bendición con Él. Créalo, hermano, créelo, joven, y agárrate de esa promesa de Dios. Vamos a agarrarnos de esa promesa de Dios, que Dios tiene un propósito hermoso en tu vida. No es una frase de cajón.
No es una frase de cajón. Porque si yo fuese una frase de cajón, varias veces lo hubiera expresado aquí. Varias veces he tenido, por la misericordia de Dios, el micrófono aquí, de pronto delante de ustedes, en una dominical, en otro culto. Pero hoy, esta noche, el Señor te lo dice, es porque es una realidad, que Él tiene un propósito hermoso en tu vida y en mi vida. Y yo voy a luchar para que ese propósito se cumpla en mí. Yo no sé tú. Álvaro, si el Señor te va a llevar a predicar a otras naciones, no lo sé. Si te va a llevar a predicar aquí, no lo sé. Pero si te va a llevar a lavar baños, a barrer, a hacer el aseo, a lo que tenga que hacer, ese propósito lo cumplirá el Señor en ti y en mí. Lo que tenga Dios para que yo haga, si Él me tiene como utensilio de barro voy a hacer. Si me tiene de plata voy a hacer, de madera, de lo que el Señor, para el propósito que el Señor tenga en mi vida, yo lo voy a seguir porque sé que el plan que Dios ha trazado en mi vida es un plan bueno. Es el plan perfecto para mi vida. ¿Sí? Es el plan bueno para mi vida. Querido joven, amigo, hermano que estás aquí, que de pronto piensas que se ha alejado la presencia de Dios de tu vida, o que de pronto estás un poco desanimado, desmotivado, porque es que nosotros debemos andar de victoria en victoria. Si hay dificultades, es para ver la gloria de Dios. Si a mí se me presentan problemas, es para ver que Dios obra y hace milagros. ¿Sí? Porque cuando el Señor nos escribe, leamos la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, verso 13 al 15. Pronto lo puedo conseguir yo un poco rápido aquí. Lo tenía ya apartado. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. No quiero traer una charla motivacional para decirle a usted que usted ha vencido el maligno. Es la palabra de Dios que está escrita aquí hace años. Años está escrita aquí. Esto no me lo estoy inventando yo para motivarlos, para levantarles el ánimo a nadie. No, dice así: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén, amén, amén. Es que hay que creerlo, hermano, hay que creer la palabra de Dios. Porque o de no estamos siendo unos religiosos más, que vamos y venimos, y nuestra vida no cambia, y nuestra vida no es impactada por el poder del Espíritu Santo. No podemos seguir en eso. A mí se me han acercado varios jóvenes y me dicen, ya para terminar, hermanos, me dicen: hermano David, es que hay muchos jóvenes desanimados que no vienen al culto. Y uno se preocupa porque somos humanos. Y nos preocupamos por, imagínense, que uno no ve a Jesús, a Álvaro, a Albert, que son, sí, los muchachos. Uno no ve al alemán, a cualquiera de ellos, a los cantantes. Uno a veces se pregunta, ¿qué pasará con ellos? Y uno lo que hace es orar. Pero a veces me han insistido mucho, me dicen: pero es que hay que hablar con ellos, yo quiero hablar con ellos, hermano David, que hay que visitarlo, hay que hacer esto y lo otro. Y yo les voy a hacer una pregunta aquí para ir terminando. Si yo quisiera regalarle al hermano este celular, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mío, porque lo tengo. Si yo quisiera regalarle a aquel niño el lapicero, ¿lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque lo tengo y es mío. O la libreta, o la Biblia, ¿sí? O de pronto un dinero. ¿Por qué? Porque lo tengo y es mío. Pero ¿cómo yo le voy a dar una palabra de aliento a alguien si yo no tengo en mi corazón ese amor?
Pero ¿cómo yo le voy a dar algo a alguien que yo no tengo? Entonces yo le digo al joven o al adulto o al anciano que me dice eso: hermano, vamos a llenarnos tú y yo del poder del Espíritu Santo, para que cuando tengamos que dar un consejo, una palabra de ánimo, esté ungida por el poder del Espíritu Santo, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Es que queremos resolverle los problemas a todos, y el mío, y mi llenura del poder del Espíritu Santo, y mi propósito, el que Dios tiene en mí, y que yo quiero enderezar el propósito de Jesús. No, es el mío, es uno solito. Y si yo me lleno y estoy ungido, empapado del poder del Espíritu Santo, y yo me acerco a Jesús, Jesús va a quedar impregnado del poder del Espíritu Santo, y así sucesivamente. El poder del Espíritu Santo es lo que se va a estar compartiendo. Amén. Pero si yo estoy vacío, yo puedo ir con toda la palabra que yo quiera, con todos los estudios psicológicos, psiquiátricos, psicosociales que yo quiera, donde el joven a levantarle el ánimo. Pero si las palabras que yo digo no están respaldadas y ungidas por el poder del Espíritu Santo, no hay cambio. El que cambia y el que transforma, el que guía, se llama Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y Él lo dijo: no os dejaré solo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero invitar en esta noche, si hay alguien que quiera redefinir, su camino para dejar que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Si hay un joven, un adulto, un anciano, hermano, que usted dice: yo de verdad reconozco que debo cambiar algo, que debo mejorar algo, que debo dejar que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, ¿sí? Venga en esta noche. ¿Nosotros qué podemos hacer? Orar e interceder a ese Dios dueño del Espíritu Santo, a ese Dios que es Espíritu Santo, para que lo llene, para que lo unja, para que lo guarde, para que le bendiga de ahora en adelante, para que usted ande de bendición en bendición. Entonces la invitación está abierta. Ustedes saben, a mí no me gusta presionar los que pasen acá adelante, pero en esta noche de verdad que siento que hay una necesidad grande, hermano. De pronto tú no necesitas. Tú dices dentro de ti, en tu mente, dices: yo no necesito. Pero es que hay otro que necesita, y te necesita a ti, lleno del poder del Espíritu Santo, para que cuando lo veas, para cuando le hables, para cuando le visites, cuando intentes ayudarle, lo que se le impregne a él sea el poder del Espíritu Santo, y no vayas a salir tú más débil ahí. De lo contrario, que el mundo se te impregne a ti. Entonces, no te voy a forzar, pero lo que sí te voy a decir es que esta noche hay poder del Espíritu Santo aquí. Aquí hay unción. Ven a los pies de Cristo. No es por la directiva de jóvenes, no es por el predicador, no es por los músicos, es por el poder del Espíritu Santo. Es por el Dios todopoderoso, por el mismo de ayer, hoy y por siempre. Hay una juventud muy linda aquí en Fundadores. De pronto un amigo tuyo no está, un conocido tuyo no está. Te necesita lleno del poder del Espíritu Santo. Es que yo estoy lleno, aún más lleno, aún rebosando, para que cuando te toque no te quite, sino que tú puedas dar de lo que te sobra, del poder, de la unción de Dios.